Soy la doctora Gloria Queipo. Yo soy médico genetista y a lo largo de toda mi experiencia clínica me he enfrentado, obvio por mi especialidad, al manejo de enfermedades raras. Y con el paso del tiempo, mm, he trabajado y llevamos trabajando pues ya un tiempo largo junto con la Fundación María José. Y la Fundación María José pertenece a este grupo de alianzas por las enfermedades raras y representamos a todas aquellas familias y a todos aquellos niños con síndrome de Prader. Y a través de esta plataforma, a través de esta oportunidad, pues nos ponemos en contacto con ustedes, pues para abrirles en estos módulos, en este mini curso modular acerca de diferentes aspectos como muy importantes en la enfermedad de Prader-Willi, porque creemos que todos los trabajadores de la salud, de las ciencias médicas, de las ciencias biomédicas y todos aquellos que tenemos acercamiento con pacientes, pues tenemos que tener cada vez más y mejor conocimiento acerca de estas enfermedades. Que el decir raras no quiere decir que no se den, quiere decir que ahí están y muchas veces no las vemos. Entonces, a mí me va a tocar platicarles un poco acerca del síndrome de Prader-Willi, del diagnóstico oportuno, qué es, qué hay, es decir, ponerlos en contexto para que después mis colegas especialistas pues vayan haciendo como una disección más fina de algunos aspectos de esta patología. Las llamadas enfermedades raras tienen un común denominador, ¿no? Y es que a diferentes ritmos, con diferentes espacios y de acuerdo, bueno, pues a lo que vaya sucediendo dentro de nuestros sistemas nacionales de salud, abren la posibilidad para poder brindar una mejor calidad de vida a los niños y por supuesto a las familias de los niños, que son pues los responsables y los cuidadores primarios. Todas estas enfermedades tienen un antes y un después, y se inicia con el diagnóstico. De ahí que sea tan importante que todo este grupo de enfermedades tengan un enfoque muy, muy específico en el diagnóstico. Porque pues, si sabemos que tiene el paciente, si sabemos que tiene nuestro niño o nuestra niña, pues vamos a poder tener un mejor abordaje e incidir de manera mucho más efectiva en su manejo. Lo que sí es una realidad es que entre más oportuno sea el diagnóstico, más exitoso es. Y el objetivo, pues, es evidentemente contar con más diagnósticos. Es decir, que estas enfermedades raras, visibilizarlas, hacerlas visibles, hacerlas de que todos los médicos, todos los que tenemos a un niño dentro de nuestra consulta, digamos, probablemente puede ser esto, ¿no? Y finalmente tener acceso a los tratamientos. ¿Por qué? Pues porque muchas de estas enfermedades raras, incluyendo el síndrome de Prader-Willi, de quien les voy a platicar, tienen tratamiento y son enfermedades genéticamente exitosas. Y además, pues evidentemente, más investigación, ¿no? Entonces, tenemos la obligación todos como sociedad médica, como país, como individuos, de tener cada día más enfermedades genéticamente exitosas. Y el Prader-Willi es una enfermedad genéticamente exitosa. Síndrome de Prader-Willi, así de entrada, es la principal causa de obesidad de origen 100% genético. Es la primera causa de obesidad genética, 100%, ¿no? Un síndrome que cursa con obesidad en general, pues la primera opción es síndrome de Prader-Willi. Y yo les decía que estas enfermedades tienen un antes y un después, porque pues, antes del diagnóstico oportuno, antes de conocer qué podíamos hacer por cómo podíamos intervenir en el manejo de estos niños, antes de que hubiera un tratamiento, los niños tenían una historia natural de la enfermedad que desencadenaba en estos jóvenes adultos con estas obesidades mórbidas, con problemas esqueléticos, con problemas metabólicos, obviamente, y con una muy, muy pobre calidad de vida. Sin embargo, desde que el diagnóstico molecular y el diagnóstico oportuno, que digamos esto ha sucedido aproximadamente hace 15 años,
esta enfermedad, como pongo aquí, es una enfermedad independientemente de su origen genético. El diagnóstico molecular se volvió al alcance de quien necesitara, ¿no? Antes decían, es que un diagnóstico molecular para diagnosticar la enfermedad es caro, es sofisticado, no está al alcance de todos. Hoy en día, todos los pacientes que tienen sospecha de síndrome de Prader-Willi tienen acceso al estudio molecular. Entonces, bueno, pues con esto pues se entendió cómo podía hacerse un diagnóstico oportuno y pasó a una segunda cosa muy importante, y es que la FDA, también hace como unos 10 años más o menos, aprobó el manejo temprano de la enfermedad con hormona de crecimiento, ¿no? Al considerarse que estos niños eran unos deficientes de hormona de crecimiento, una de las muchas características clínicas, aprueba el manejo y empiezan a tratarse a los niños, muy pequeños, con hormona de crecimiento, y además de muchas otras, es decir, de un manejo multidisciplinario apoyado por el manejo farmacológico con hormona de crecimiento, y empieza a suceder un cambio en la enfermedad de Prader-Willi. ¿Qué es lo que sucede? Pues que después de estos dos acontecimientos, es decir, un diagnóstico oportuno molecular y un manejo como mucho más enfocado, multidisciplinario, con un apoyo farmacológico, pues ahora tenemos estos jovencitos que tienen otra, totalmente diferente calidad de vida. El síndrome de Prader-Willi es una alteración multisistémica. Les decía que es de origen 100% genético. ¿Por qué? Porque se pierde un grupo de genes, se pierden 12 genes aproximadamente, que tienen una característica muy particular. Y son genes que tienen una impronta de origen paterno. Y esto es como muy fácil de explicar. Todos sabemos que tenemos un cromosoma materno y un cromosoma paterno. Y si sabemos que tenemos 46 cromosomas, bueno, tenemos el 1, que tenemos un cromosoma 1, uno viene de nuestra madre, otro de nuestra padre, y así nos vamos el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 22, el X, ¿no? Entonces, y los cromosomas sexuales. Entonces, cuando llegamos nosotros al cromosoma 15, existe una región del cromosoma 15 que no es igual en el papá que en la mamá. Es decir, hay un grupo de genes, les pongo aquí un clúster, 12 genes, ahí muy acomodados en el cromosoma, en el brazo largo del cromosoma 15, que están improntados. ¿Esto qué quiere decir? Que están silenciados. ¿No? Entonces, están silenciados, por lo cual tienen una expresión diferencial, ¿no? Tienen una impronta materna, por lo cual necesitamos al cromosoma paterno. Si se pierde el cromosoma paterno, no tenemos esta información genética, ¿no? Entonces, es decir, no es igual el cromosoma de mamá que el cromosoma de papá. Entonces, eso creo que es lo más importante. De hecho, es una enfermedad, es un modelo biológico en donde tenemos que los genes, los cromosomas, la información genética no se comporta igual en la madre que el padre. Es decir, y lo repito y soy muy puntillosa, porque creo que es un concepto que tiene que quedar muy claro, ¿no? Esos 12 genes en el papá y en la mamá no están iguales. Es decir, en el padre están funcionando y en la madre no. ¿De acuerdo? Por lo cual, si falta la información genética del padre, nos van a faltar 12 genes indispensables para el desarrollo. ¿Qué sucede con estos niños cuando nacen? La principal característica es que es la hipotonía. Entonces, aquí se los pongo en azul. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos a un bebé en el cunero que nace hipotónico, con hipotonía central, ojo, no un niño que haya tenido un problema durante el trabajo de parto, que haya tenido hipoxia, ¿no? Un niño que nace con una hipotonía central es un niño en el cual tenemos que pensar en síndrome de Prader-Willi. Después es un niño hipotónico, es un niño que no crece bien. Durante los 3 primeros años de vida es un niño que tiene muchas enfermedades serias respiratorias, es un niño que no se mueve bien, es un niño que no tiene un tono muscular correcto. Después sucede algo muy peculiar, como a los 3 años empieza a haber un estado de hiperfagia. El niño empieza a comer desmedidamente y empieza a ganar peso. Aunado a esto, estos pacientes tienen alteraciones neurocognitivas,
tienen deficiencia de todas estas hormonas y hipotalámicas, todos estos precursores, como la hormona de crecimiento, la hormona el precursor de hormonas sexuales esteroides, de tiroideas, todos estos no existen. ¿Por qué? Pues porque uno de estos genes que se encuentran en el cromosoma 15 y que no están, participan en el desarrollo del hipotálamo, ¿no? Entonces, básicamente tenemos una deficiencia en hormonas hipotalámicas e hipofisiarias por un mal desarrollo hipotalámico. Y aquí les pongo un ideograma. Este es el cromosoma 15. Si nosotros nos vamos a esta región, a 15, Q11, Q13, nosotros vamos a ver que tenemos este grupo de genes, como ya se los había dicho, y este grupo de genes pues tiene varias características y lo podemos ver aquí, ¿no? Son los que están de rojo, son genes que se expresan en la mamá. Los que están en azules son los genes que, como les decía, se expresan en el papá. Los que están en verde son genes que se expresan, ahora sí, de mamá y de papá. Y existen algunos que todavía no están del todo bien caracterizados. Que es un poco lo que les decía en la diapositiva anterior, que era, si nosotros perdemos toda esta información genética del cromosoma paterno, todas las funciones de estos cromosomas se pierden. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues todas las características clínicas de estos pacientes con síndrome de Prader-Willi, derivada de manera muy primaria por un mal desarrollo del sistema nervioso, del sistema hipotalámico, ¿no? Del hipotálamo. ¿Por qué? Pues porque hay un gen, que aquí también se los pongo en un cuadrito, que es el SNRPN, que es como el gen que nos va a dar todo este mal desarrollo hipotalámico. ¿Qué más? Cuando nosotros vemos a un bebé o a un lactante o a un joven en la consulta, lo que nosotros vemos, pues aquí tenemos, ¿no? Un bebé con una hipotonía central importante. Evidentemente, esta hipotonía no les permite una alimentación fisiológica. Tiene algunas características fenotípicas, como nosotros en la exploración física, pero pues muchas veces, por eso digo, ¿no? Pues no, están ahí, pero no lo vemos, pues son bebés que a lo mejor te dicen, no, pues estuvo hipotónico, tarda en pararse, tarda en sostener la cabeza, no adquirió las habilidades todo este desarrollo, neurodesarrollo en el primer año, pero pues realmente no es que a los médicos les llame particularmente la atención. ¿Por qué? Pues porque las características se van desarrollando conforme va creciendo el niño. Y claro, la hipotonía, pues muchas veces la pasamos de lado. Y evidentemente ya tenemos aquí un fenotipo de un paciente con Prader-Willi con muchas características ya muy claras, ¿no? Esta obesidad mórbica, este hipogenitalismo, todas estas que pues ya de alguna manera llega un punto en donde es muy claro el diagnóstico. Cuando nosotros incidimos cuando nosotros incidimos en estas etapas de la vida de los niños, su pronóstico es bueno, es muy bueno. Cuando nosotros incidimos ya en los pacientes más grandes, su pronóstico es más reservado. ¿Por qué? Porque ya cuesta mucho trabajo el manejo médico. ¿De acuerdo? Hace algunos años hicimos un estudio que se publicó en una de las principales revistas clínicas de genética, en donde nosotros queríamos estudiar de la mano de los neuropediatras qué sucedía con estos pacientes hipotónicos. Y lo que nosotros observamos, bueno, lo que nosotros hicimos, y se los narro aquí,
Se estudiaron 30 pacientes consecutivos, menores de 2 años. Nosotros nos acercamos al grupo de neuropediatras del Hospital Infantil Federico Gómez y le dijimos al tratante, le dijimos, oye, pues todos aquellos pacientes que tú veas que tienen hipotonía, ¿por qué? Pues porque nosotros sabemos que el dato cardinal en etapas muy tempranas, muy pequeños, es la hipotonía. Entonces, cuando nosotros le dijimos, todos los pacientes con hipotonía central que te lleguen, vamos a verlos juntos otra vez. Me los mandas a mi consulta y los vemos desde el punto de vista genético y neuropediátrico complementándonos, ¿no? Entonces nos mandó 30 pacientes y ¿qué es lo que hicimos? ¿No? Lo primero que nosotros hicimos un abordaje, una historia clínica genética, un abordaje genético y vimos que 3 de estos 30 pacientes pues no tenían realmente hipotonía. Uno de ellos tenía hipotonía, pero secundaria a una hipoxia neonatal, y uno de ellos tenía muchas secuelas de un proceso séptico neonatal. Entonces, de aquí pues, nos quedaron 23 pacientes restantes y durante la evaluación genética nosotros identificamos 2 pacientes con hidrocefalia recesiva ligada al X, un paciente con una craniosinostosis y un paciente con una enfermedad genética también frecuente, que es la atrofia muscular espinal. 19 pacientes tenían realmente el dato clínico de hipotonía central neonatal. De estos 19 pacientes, el 40% tuvieron diagnóstico molecular de Prader-Willi. Otro de estos pacientes tuvo otro síndrome genético, que es un síndrome de Rett. Aquí les presento el resultado del estudio molecular con una mutación deleteria, la mutación que da etiológica para este síndrome. Y otro tuvo un síndrome también genético, evidentemente síndrome de Sotos. Aquí muestro el cambio genético, la mutación que hubo. Con esto nosotros concluimos que el diagnóstico clínico, así nada más, con un abordaje de 2, o sea, multidisciplinario, que de hecho esto que les estoy comentando apoya el que tenemos que estudiar de manera multidisciplinaria a los pacientes. Vimos que solo nada más de verlos entre 2, con 2 puntos de vista distintos, con 2 especialistas, el 17% de los niños tuvo un diagnóstico. El diagnóstico genético de la enfermedad se realizó en el 61% de los niños, cuando nosotros hicimos algún abordaje o algún estudio molecular. El 40% fue Prader-Willi, que es muy parecido a lo que se dice en la literatura. Y creo que hasta aquí lo que podemos concluir es que el análisis molecular es indispensable para el abordaje de estos pacientes, ¿no? ¿Qué opciones diagnósticas tenemos? ¿No? Porque vengo diciéndoles que hay que estudiarlos molecularmente en etapas muy tempranas, inmediatamente cuando se detecta la hipotonía central. ¿Qué podemos hacer con estos niños? Y como les comentaba, en el diagrama del cromosoma 15, el 99.9, es decir, casi todos los niños con síndrome de Prader-Willi, pero acuérdense que en medicina nunca decimos todos, ni siempre, ni nada. El 99.9 de los niños con síndrome de Prader-Willi tienen alteración en el patrón de metilación. Acuérdense que la metilación es aquello que nos va a dar los genes metilados y los no metilados, esa expresión diferencial entre 2 genes, que al final pues, es de la impronta de la que estamos hablando, del gen SNRPM. Lo que vemos es que del 75 al 80% de los casos pues, tienen una deleción de novo. Algo falla terriblemente y se pierde esa región de origen paterno en esta. Después tenemos disomía uniparental del 20 al 25. ¿Esto qué quiere decir? Que por alguna razón biológica se heredan los 2 cromosomas 15 de la madre. Entonces no hay cromosoma 15 del padre. Nuevo, entonces, pues no importa que tengamos el número correcto, no tenemos la dosis génica correcta. Entonces, ahí, pues, nuevamente, pues tenemos síndrome de Prader-Willi. En un porcentaje muy pequeño, pero bueno, pues hay que tenerlo en consideración. Tenemos una mutación en el centro improntador. El centro improntador, si les digo que es una región improntada, y la impronta se va a dar por regiones metiladas y no metiladas, alguien tiene que metilar o no metilar. Y ahí muy cerca, en el cromosoma 15, en esa imagen que les presenté, está el centro improntador. Si nosotros mutamos o se muta el centro improntador, no va a haber quien metile y entonces o metila mal o metila todo. O sea, va a haber una mutación, el centro improntador no hace su trabajo correctamente y tenemos síndrome de Prader-Willi.
Y aquí es un ejemplo del diagnóstico molecular que creo que es muy claro. Aquí tenemos, digamos, el 15 materno, el 15 paterno. Esto es lo que tendríamos de manera normal. Cuando nosotros nos vamos al síndrome de Prader-Willi, pues es lo que vemos, ¿no? Tenemos el cromosoma o el 15 materno, pero no tenemos el paterno. Y este es un ejemplo que es lo contrario, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando falla? ¿Se acuerdan que les dije que había dos genes, había ahí con sus cuadritos rojos que eran de origen materno, que estaban expresados únicamente en la madre? Pues cuando no están, como vemos aquí, tenemos otra enfermedad en esa misma región, que es el síndrome de Angelman, que pues, no nos, ahora sí como dicen, no nos ocupa en esta sesión. Pero sí, sí creo que con esto nos queda así como claro que el cromosoma 15 tiene regiones especiales y regiones especiales que cualquier modificación nos dan enfermedad genética. Entonces, bueno, pues aquí vemos el diagnóstico. Esto es una técnica muy sencilla, como pongo aquí, es un estudio económico, es un PCR, es una reacción en cadena polimerasa muy sensible a metilación, pues porque va a detectar las regiones metiladas y las no metiladas, que sabemos como les mostré en ese cuadrito, por lo cual es en un estudio muy sencillo, podemos nosotros saber qué niños, qué pacientes, cuáles de nuestros pacientes con hipotonía central tienen o no tienen Prader-Willi. Y esta es otra técnica que es PCR en tiempo real. Digo, la realidad es que esta ya se utiliza muy poquito. La verdad es que, pero creo que es muy clara y es muy clara nuevamente para ver, ¿no? Cuando nosotros tenemos cada curva, la verde, la morada, la negra, nos está hablando de la amplificación, ¿no? Tenemos aquí tenemos el señor, en el 1 tenemos el materno, tenemos el paterno, digo, tenemos el control y después el 3 es el paterno. Y es es muy claro, ¿no? Es como muy didáctico. Vemos que pues, el materno está, el control obviamente tiene que estar. Cuando no hay control, pues nos tenemos que preocupar porque algo falló. Y el paterno ni siquiera cruza el umbral, ¿no? Y hoy en día tenemos una técnica que ahora sí que es como el todo en uno, que se llama un estudio de MLPA, en donde lo que nosotros podemos ver es la de lesión y además, o sea, podemos ver si tiene Prader-Willi, así como en el gelecito. En el gel solo podemos decir tiene o no tiene Prader-Willi, pero no podemos decir si es por lesión, si es por disomía, si es por mutación, solo podemos decir tiene o no tiene Prader-Willi, lo cual es un gran avance, es empezar con el pie derecho en el manejo de estos niños. Esta técnica, que ya es mucho más moderna, lo que nos dice es si tiene o no tiene Prader-Willi, y como vemos aquí está nuestra raya roja, que es lo mismo que vimos en la diapositiva anterior, y vemos pues, que hay una lesión. Entonces, en este caso, lo que nosotros vemos es que sí tiene Prader-Willi y además es por lesión, que como vimos es del 75, es alrededor del 75% de los pacientes. Hasta aquí en este punto, ¿qué podemos nosotros concluir? Está obligado a hacer un estudio de metilación en todos los recién nacidos con hipotonía central. El estudio molecular es el primer paso para cambiar la historia natural de la enfermedad y con esto la vida del paciente y de las familias. Y todos los estudios moleculares son útiles pues, porque finalmente llegan al diagnóstico. Bien importante, aunque estemos hablando de una microdeleción, de una lesión muy pequeña o de una lesión, el cariotipo ya no está indicado, no nos sirve de nada por mucha alta resolución, es decir, no se realiza cariotipo en el abordaje de estos chicos, ¿no? Esta es una foto en donde les muestro como el grupo de trabajo que hemos tenido. De hecho, van a tener una plática con el doctor Maurice Angulo. Les dejo una referencia que creo que, aunque ya tiene algunos años, aborda absolutamente todos los puntos que hemos visto de manera muy clara. Y no solo esta parte como genética, también toda la parte clínica. Entonces, pues con esto creo que aunque estamos hablando de una enfermedad que no es tan frecuente, tiene una prevalencia de 1 aproximadamente en 14,000, y esto pues va a variar mucho. Cuando varían tanto las prevalencias, porque de repente lees en el libro, ¿no? Uno en 14,000, uno en 20 y tantos mil, uno, es porque evidentemente los estudios
pues están sesgados de acuerdo a las poblaciones. Pero pues más o menos para fines prácticos, creo que ahorita estamos todos de acuerdo que el síndrome de Prader-Willi es aproximadamente 1 en 14,000 y hay que abordar la hipotonía juntos, ¿no? Y pues ya aquí el 30 de mayo es el día que todos salimos a decir, pensemos un poco en los Prader-Willi, ¿no? Y además hay días de todo, ¿no? Y creo que el que haya días exprofeso para las diferentes familias y los diferentes chiquillos que padecen esto y de verdad no es fácil los retos que les impone la vida todo el día, creo que podemos sumarnos, ¿no? A las voces de apoyo. Como les dije, pues tiene un tratamiento, tiene su tratamiento médico. Una vez que se diagnostica, nos reunimos varios especialistas, el genetista, el endocrinólogo, pues porque estamos hablando de problemas hormonales, hipotalámicos, que va a hablar el doctor Maurice Angulo de todos los aspectos endocrinos de los pacientes, la nutrición, porque los pacientes en el hipotálamo está en el centro de saciedad, está el centro de saciedad, está el centro del dolor, la regulación de la temperatura. Al tener un mal desarrollo hipotalámico, pues los niños no tienen una saciedad adecuada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que los niños comen y comen y por eso tienen esta hiperfagia, ¿no? Entonces, entra un endocrinólogo, un nutriólogo, que sepa, que bueno, de preferencia que esté al tanto del manejo de estos niños, y un rehabilitador, un fisioterapeuta, que va a venir también uno del equipo, de nuestro equipo, a platicar con ustedes, qué podemos hacer para que estos niños que además pues tienen, como les decía, es multisistémico, ¿no? Pues tienen obesidad, tienen algunas alteraciones esqueléticas como la escoliosis, alteraciones endocrinas, alteraciones metabólicas, y durante muchos años se decía que tenían retraso mental. No son pacientes que tengan retraso mental. Si tienen un retraso en el neurodesarrollo y si tienen un retraso psicomotor. Pero aquellos pacientes que tienen un retraso mental profundo, la realidad son los mínimos. Son pacientes que tienen, y pues muchos de ellos tienen sus IQs promedios 80, poco menos de 80, pero funcionan muy bien. Son pacientes que van a la escuela, evidentemente hacía escuelas especiales y tienen un retraso psicomotor, definitivamente, por supuesto que lo tienen. Pero no son pacientes con retraso mental profundo, de hecho son pacientes que muchos de ellos, y evidentemente todo es variable, ¿no? No ningún paciente es igual. Entonces, bueno, pues con esto, bueno, pues evidentemente el manejo médico, el manejo multidisciplinario es indispensable. Como les había dicho, la hormona de crecimiento ha cambiado el rumbo de esta enfermedad. El doctor Maurice Angulo les va a hablar con mucho detalle, es un crack en todas estas cuestiones de diagnóstico, ¿no? Algo que además tienen los pacientes es que tienen un gasto energético en reposo muy bajo. Entonces, imagínense, hiperfagia y gasto energético en reposo bajo, pues es que de verdad es estar así como un poco amolados. Aquí hicimos un estudio está publicado en donde nosotros hicimos, pues, bueno, hay que ver qué gasto energético en reposo tienen. ¿Esto qué quiere decir? Pues, ¿cuánto sin hacer nada? Así ya saben, quietitos, quemamos. Los pacientes con Prader-Willi versus los que no tienen Prader-Willi, pues ven que los pacientes que no tienen Prader-Willi, pues tienen sus gastos energéticos en reposo, pues como se espera, y los chicos con Prader-Willi, pues tienen un consumo energético, pues muy pequeño, ¿no? Muy pobre. Aquí esto no tiene mayor, me lo voy a saltar porque van a tener su clase con el doctor Maurice Angulo. En nuestro país hay varias compañías que venden hormona de crecimiento, están las líderes del mercado, por supuesto, y muchas veces los pacientes o les dan o consiguen algunas que no son tan comerciales, y muchos de ellos me mandan la cajita y me dicen, es que me dieron esto, me dieron esta, y la realidad es que pues, yo aquí les digo, no, miren, vamos a seguir las curvas de los niños, como los vemos aquí, siempre seguir con curvas, y utilicen la hormona de crecimiento, pues que tengan a su disposición. Esta jovencita es una paciente en la cual, de hecho salió en la foto, es la nena que está ahí con sus coletitas sentadita.
La conocimos en el hospital durante este estudio, precisamente en este estudio fue del 40% de los niños que tuvieron Prader-Willi. Y el manejo multidisciplinario, pues ustedes no me van a decir con estas y con otras de las evidencias fotográficas que les he dado de los jóvenes de nuestra fundación. La verdad es que tienen una muy buena calidad de vida. La realidad es que salen adelante y hacen cosas y bueno, estamos como en la obligación de irlos apoyando. Dentro de todo lo que les acabo de decir, bueno, pues hay algunas cosas que también es importante, que están recientemente escritas, porque además se siguen describiendo cosas, pues porque evidentemente cada vez el síndrome de Prader-Willi va adquiriendo mayor posicionamiento, lo van conociendo más, se van diagnosticando mejor. De hecho, cuando empezamos a trabajar con la fundación, nadie sabía de Prader-Willi. Ahorita ya nos hablan, se canalizan los niños de los cuneros cuando nacen con hipotonía, ¿no? Y algo nuevo que salió, bueno, pues evidentemente estos niños, aquellos niños principalmente que tienen una obesidad mórbida, que no se mueven bien, tienen alto riesgo para padecer enfermedades tromboembólicas, ¿no? Entonces es importante también conocerlo, porque finalmente son niños que hay que movilizar, son niños que hay que evitar a que lleguemos a estos factores de riesgo, pues porque sí pueden generar una complicación grave. Y aquí les pongo una diapositiva nada más para decir que hay una asociación internacional de la cual somos orgullosos y formamos parte. México forma parte de la Asociación Internacional de Síndrome de Prader-Willi. Y cada vez, fíjense, sigue la investigación, se siguen buscando cosas. Recientemente se describió otro gen, y este está en impronta materna. Eso quiere decir que antes teníamos 2 cuadritos rojos en esa región. Bueno, pues ahorita ya hay 3. También se ven más genes o más condiciones genéticas o más genes relacionados con niños que parecen o tienen Prader-Willi, ¿no? Con esto, pues también hay ensayos clínicos. De hecho, tenemos una reunión con los diferentes miembros de los países para ver qué ensayos clínicos hay. Pues, ¿por qué? Pues porque lo que nosotros queremos es poder dar opciones farmacológicas que apoyen principalmente a la hiperfagia, que es lo que más cuesta trabajo. Y en edad adulta, pues a los problemas conductuales, ¿no? Porque son niños que sí tienen problemas conductuales y luego son jóvenes que tienen problemas conductuales y son adultos que tienen problemas conductuales, pero no habíamos llegado hasta aquí, porque los niños han ido mejorando su esperanza de vida, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, estudiaron oxitocina para ver el control de la hiperfagia, y actualmente, pues en algunas se está empezando a utilizar. Y creo que con esto doy como un bosquejo general de cómo son las enfermedades raras en nuestro país, cómo entra el síndrome de Prader-Willi muchas veces oculto tras una condición muy común que es la obesidad infantil, cómo hemos sido desde la fundación, desde los centros de salud, desde las instituciones, apoyando y estudiando a nuestra población, brindándoles las herramientas moleculares, capacitándonos más para poder, como dije, pues mejorarles, ¿no? Darles más oportunidades a los niños y a las familias. Y creo que con esto, pues, toqué un poco de todos los, pues yo creo que de los puntos más importantes de la enfermedad. Y espero que el resto de mis compañeros, pues, ahonden más y sigan posicionando al síndrome de Prader-Willi. Y pues es un gusto haber estado aquí con ustedes. Espero haber sido clara, espero haberles sido de utilidad. A lo mejor la parte genética es como un poco a veces dolorosa, pero por lo menos estoy segura de algo, y es que ya cuando oigan síndrome de Prader-Willi no se van a quedar indiferentes, ya van a saber de qué se trata. Pues muchísimas gracias y cualquier cosa, pues quedo a sus órdenes.